No perdiste a tu esposa por un hombre que supiera seducir mejor, la perdiste por un hombre que no la necesitaba. Y lo más inquietante es que, muchas veces, ni ella misma entiende del todo qué fue lo que ocurrió dentro de su cabeza. Esto no es un discurso que glorifique la infidelidad ni un manual para quitarle la pareja a nadie, tampoco es un ataque contra las mujeres ni una absolución automática para los hombres, es una disección psicológica, directa y a veces incómoda, para que el hombre adulto comprenda el mecanismo real. Porque lo que rompe un matrimonio rara vez comienza con un beso, suele empezar con una sensación casi imperceptible, estar cerca de alguien que no exige nada. Suena simple, pero ese estado tiene la fuerza suficiente para desalinear a una mujer casada. La verdad central es que las mujeres no se desestabilizan por tentación sino por un cambio en el equilibrio del poder emocional. En muchos matrimonios, la mujer ocupa durante años el centro emocional del hogar, es escuchada, es buscada, es quien define el clima emocional, incluso cuando hay conflictos, ese rol le da sentido y lugar. Pero cuando aparece un hombre que no persigue, no insiste, no necesita validación y no intenta demostrar valor, algo se mueve internamente. No es frialdad ni desprecio, es plenitud, está ocupado con su vida, tiene límites, tiene dignidad, y justamente porque está completo, ella comienza a sentir un vacío que antes no existía. La reacción humana más intensa aparece cuando se pierde el control, y ese es el punto exacto donde empieza la confusión. Existe una mentira cómoda que la sociedad repite, que una mujer se desvía porque le faltó atención, pero esa explicación es superficial. Muchas mujeres bien atendidas, respetadas y sostenidas emocionalmente también se sienten atraídas por un hombre que no las necesita. Lo que se activa no es la carencia afectiva, sino la sensación de ser elegida sin ser perseguida. Ese tipo de hombre no halaga, no ruega, no idolatra, simplemente está presente con calma, y esa presencia hace que ella se pregunte en silencio si aún es vista como mujer o solo como un rol. Ese cuestionamiento es el primer golpe al ego. El proceso no es ruidoso ni dramático, se manifiesta en pequeños cambios humanos, menos palabras en casa, más observación, comparaciones internas que nunca se dicen en voz alta. No porque quiera abandonar su matrimonio, sino porque su identidad empieza a moverse. Aparecen detalles aparentemente inocentes, cuidarse más sin una razón clara, cambiar algo en su apariencia, probar si su esposo aún reacciona, aún ve, aún siente. Si él reacciona con control, ella se cierra. Si no reacciona, ella se siente invisible y en ambos casos algo se rompe. Cuando dice solo hablamos, no está mintiendo del todo, lo dice para proteger la imagen, para calmar al otro y, sobre todo, para poder dormir tranquila consigo misma. El poder del hombre que no necesita no está en lo que hace, sino en lo que no hace, no persigue, no explica, no se justifica, no pide atención, y eso crea un vacío interpretativo donde la mente de ella empieza a completar los espacios. Quiere entender qué piensa él, si la ve, si le importa, y sin darse cuenta empieza a cuidar su imagen frente a alguien que nunca pidió nada. Lo paradójico es que comienza a temer perder algo que nunca fue suyo, y ese temor es la señal más clara de dependencia emocional. Hay un punto del que casi nadie habla, muchas mujeres no se sienten atraídas por el hombre en sí, sino por la versión de ellas mismas que reaparece a su lado. Después de años de ser esposa, madre, administradora de responsabilidades, esa identidad femenina se diluye, y cuando alguien las mira sin etiquetas, sin historia, sin expectativas, recuerdan que aún están vivas. No se trata de justificar, sino de comprender que a veces lo que se pierde no es el amor, sino la mirada. El momento más peligroso no es el acto, sino la fase previa, cuando todo parece correcto, se racionaliza, se eligen contextos seguros, se mantiene la imagen de buena esposa y, mientras tanto, la distancia emocional se acorta. Nadie siente que está traicionando, siente que está respirando. Convertir esto en un juicio moral es un error, porque el verdadero núcleo está en la estructura del poder emocional.
No todos los hombres que no necesitan son íntegros. Algunos dominan este juego y saben exactamente cuándo aparecer y cuándo retirarse. Tampoco todas las mujeres caen. La diferencia está en los límites internos, en la capacidad de verse a sí mismas con honestidad y en la calidad real del vínculo, no solo en la responsabilidad compartida. El hombre que no necesita no caza ni compite, vive con eje, con estándares y con respeto propio, y eso lo convierte en un espejo que refleja todo lo que ella ha ido perdiendo sin notarlo. El giro emocional final es duro pero real. Muchos matrimonios no mueren por falta de amor, sino por falta de respeto silencioso, cuando un hombre se diluye para evitar conflicto, para mantener la calma o para agradar, pierde algo esencial, y justo en ese vacío aparece otro que no pide nada. No se trata de volverse frío, sino de volver al propio centro. Y antes de intentar corregir cualquier cosa, hay que entender una capa más profunda, la más peligrosa, el momento en que el atractivo ya no viene de la persona, sino del secreto. Y ahí, casi siempre, la caída se acelera sin que nadie la empuje. Lo que hace que una mujer casada se deslice con mayor rapidez no es el otro hombre en sí, sino la sensación de habitar un espacio que nadie más toca. Cuando ese espacio aparece, la razón empieza a quedarse atrás. El cerebro humano no responde con más intensidad al placer puro, responde al placer mezclado con riesgo, y cuando una mujer entra en un estado donde todo parece quedar solo entre ella y su mundo interior, no interpreta eso como traición, lo interpreta como un territorio propio. En ese territorio no es esposa, no es madre, no es responsable de sostener nada, solo es una mujer que no tiene que rendir cuentas. Esa separación crea una descarga emocional poderosa, aunque no haya ocurrido ningún acto concreto. El deseo de lo secreto no nace de una moral débil, nace muchas veces en personas que han vivido demasiado tiempo siendo correctas, cumpliendo, sosteniendo, cargando con expectativas ajenas. Después de años así, aparece una necesidad silenciosa de existir sin ser evaluada, y el hombre que no necesita no interroga, no presiona, no exige definiciones. Por eso se convierte sin quererlo en la entrada a ese espacio. El diálogo más peligroso no ocurre afuera, ocurre dentro de la mente de ella. No estoy haciendo nada malo, solo necesito esto para mí. Si estoy mejor por dentro, todo mejora, nadie sale herido. El cerebro elige palabras que permitan seguir adelante sin culpa. El hombre que no la necesita no tiene que hacer grandes movimientos, su poder está en la ausencia de urgencia, en no querer saberlo todo, en no necesitar confirmación. Esa falta de señales claras deja un vacío que la mente intenta llenar, que piensa él, si la ve, si es importante, y poco a poco ella empieza a cuidar cómo aparece frente a alguien que nunca pidió atención. El miedo aparece antes que la pérdida, miedo a que esa conexión termine, a que ese espacio vuelva a cerrarse, aunque nunca haya sido real. En silencio comienza la comparación, no de personas sino de sensaciones. En casa todo es predecible y funcional, afuera todo parece vivo y ligero. No hace falta odiar al esposo para sentir esa diferencia. El error frecuente del hombre bueno es reaccionar desde el control o desde la retirada. Interrogar hace que ella sienta invasión, desaparecer confirma que ya no importa, y entonces el espacio externo se vuelve más seguro que el hogar. El desliz real ocurre cuando la emoción deja de ser solo emoción y empieza a definir identidad. Ya no se trata de me gusta como me siento, sino de así soy cuando estoy ahí. En ese punto, el otro hombre deja de ser una persona y se convierte en un símbolo de libertad, de vitalidad, de recuerdo de sí misma. Ningún argumento racional funciona cuando la emoción se convierte en identidad. En el fondo hay un miedo que casi nunca se confiesa, el miedo a desaparecer, a envejecer por dentro, a convertirse solo en una función. El hombre que no necesita no resuelve ese miedo, pero lo despierta. Y cuando el miedo se activa, la fragilidad aumenta. Antes de cruzar una línea definitiva aparece una falsa valentía, una sensación de estar siendo auténtica, de atreverse a sentir, de no traicionarse a sí misma,
Y esa valentía es peligrosa porque disfraza una huida emocional. En ese momento, los consejos externos ya no alcanzan, lo único que puede frenar el movimiento es reconocer con honestidad de que se está escapando. El hombre adulto, si quiere entender, no debe preguntarse cómo competir, sino qué espacio emocional dejó vacío. Porque cuando un hombre se limita a cumplir roles y abandona su eje interno, alguien más ocupará ese lugar, aunque nadie lo haya invitado. Nadie cruza un límite mientras está en calma. Los límites se rompen cuando una persona empieza a creer que merece sentirse así. Y ese momento casi nunca es ruidoso. La frontera no se derrumba por deseo sino por cansancio. Muchas mujeres casadas no llegan al borde porque quieran algo prohibido, llegan porque están agotadas de sostener imágenes, de ser siempre la que está bien, de cargar con la estabilidad emocional de todos. El cansancio no vuelve mala a una persona, la vuelve menos vigilante. En ese estado, el hombre que no la necesita se convierte en un lugar donde no hay que explicar nada, donde no hay que defenderse, donde no hay que hacer lo correcto. No es que él la empuje, es que ella avanza porque se siente ligera. El momento importa más que la persona, el mismo hombre puede no significar nada en otro punto de la vida. El riesgo aparece cuando coinciden la rutina del matrimonio, la pérdida silenciosa de una parte de sí misma y un esposo ocupado resolviendo la vida pero ausente emocionalmente. En ese cruce, basta alguien que no invada ni desaparezca para que el límite empiece a moverse. El paso más peligroso no es grande, es pequeño, hablar un poco más, compartir algo más profundo, decir algo que nunca se dijo en casa. Ese solo un poco se justifica como necesidad de ser escuchada, y el hombre del otro lado no presiona ni acelera, escucha sin empujar, y por eso ella cree que sigue teniendo el control, cuando en realidad el límite ya se desplazó. Hay una soledad muy humana que casi nadie ve, no la del abandono físico, sino la de no ser explorada emocionalmente, la de no poder pensar en voz alta sin recibir soluciones. A veces basta una pregunta simple, hecha sin juicio, para abrir una grieta profunda. La empatía, en contextos de carencia, se confunde fácilmente con conexión especial. El cerebro etiqueta rápido para no gastar energía y convierte una escucha atenta en algo único. Existe un dolor silencioso del que casi nadie habla, el esposo bueno, el que no presiona y no exige, puede crear seguridad pero también ausencia de tensión, y cuando la tensión desaparece afuera, aparece dentro de ella. La pregunta ¿por qué me importa? La inquieta y la atrae al mismo tiempo. El instante más frágil llega cuando se siente vista sin etiquetas, sin roles, sin historia, cuando alguien la mira como a una persona viva y no como a una función, algo profundo se despierta. En ese punto, la razón necesita mucha fuerza para sostener el límite. A veces la idea de dignidad se deforma y se usa como excusa, merecer respeto se convierte en permiso para seguir caminando hacia lo que en realidad es una fuga. No todos los hombres que no necesitan son inocentes, algunos saben exactamente cuándo aparecer y cuándo retirarse, cómo no prometer y tampoco rechazar, dejando que la otra persona avance sola. Antes de cruzar definitivamente, el miedo se disfraza de valentía, de autenticidad, de sentirse viva, y esa máscara vuelve peligrosa la decisión. En ese momento, solo una cosa puede detener el movimiento: reconocer con brutal honestidad que se está evitando enfrentar. El hombre que observa desde fuera debe hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: cuando la presencia emocional desaparece del vínculo, alguien más ocupará ese espacio, incluso sin haber sido invitado. La caída nunca es repentina, es la suma de decisiones pequeñas que, vistas por separado, siempre parecieron razonables. Si esto te está incomodando más de lo que esperabas, quédate. Suscríbete y dale like, porque lo que viene explica por qué hay un instante extraño que aparece justo antes de que todo vaya demasiado lejos. No es miedo a ser descubierto. Es no reconocerse frente al espejo. Y no todo el mundo tiene la valentía de sostener esa mirada.
Lo que realmente mantiene un límite no es la moral ni la corrección, es la capacidad de tolerar el vacío. El vacío de no escribir, de no buscar, de no sentirse especial cuando uno está emocionalmente expuesto. Ese vacío incomoda porque deja al descubierto el cansancio acumulado, la tristeza no dicha, la sensación de estar viviendo una vida que ya no se siente propia. Quien no soporta ese vacío lo rellena con emoción, quien logra sostenerlo empieza a enfrentarse a sí mismo. Antes de detenerse, muchas mujeres casadas atraviesan un diálogo interno silencioso y muy humano, preguntarse si están buscando a alguien o escapando de algo, preguntarse qué quedaría si esa conexión desaparece, preguntarse si esa emoción construye o solo anestesia. No todas llegan a una respuesta, pero el simple hecho de formular la pregunta refuerza el límite. Aparece entonces una vergüenza sutil, no por sentir, sino por darse cuenta de que se están viviendo dos versiones distintas de una misma persona, la correcta hacia afuera y la secreta hacia adentro. El freno real no suele ser el miedo a perder la familia, sino el temor de dejar de respetarse a una misma. En ese punto, muchos hombres cometen un error comprensible, reaccionan con control, con distancia o con dureza, y sin querer empujan a la mujer más adentro del espacio oculto. Lo que realmente funciona va en dirección opuesta, una presencia firme, sin persecución ni abandono. Estar, pero no suplicar. Hablar poco, pero claro. Seguir viviendo sin girar alrededor del conflicto. Esa presencia transmite un mensaje poderoso: aquí hay alguien que no se traiciona para retener a nadie. No siempre recupera de inmediato, pero ralentiza la caída. El momento en que una mujer empieza a frenarse suele ser inesperado, una conversación que ya no la deja en paz, una noche en la que vuelve a casa más cansada que feliz, una intuición incómoda de que seguir implicaría convertirse en alguien que no quiere ser. En ese instante, el otro hombre deja de ser el centro y la conversación se vuelve interna. Intentar salvar la relación solo desde el afecto suele fracasar, lo que devuelve el equilibrio es el respeto, que nace de los límites, de la autonomía emocional y de la dignidad sostenida en acciones. Cuando un hombre vuelve a cuidarse, a sostener su eje y a no disolverse para agradar, algo cambia en el ambiente: menos vigilancia, menos defensa, más silencios que no duelen. No todas las historias se reparan y no todas las personas que se detienen deciden quedarse, pero quien se frena a tiempo conserva algo esencial: claridad, integridad y la posibilidad de avanzar sin cargar vergüenza. Y aún así, queda una pregunta abierta, la más difícil: cuando el límite ya fue cruzado, cuando la herida existe, ¿cómo seguir sin permitir que el dolor se convierta en amargura? Esa es la última conversación que queda pendiente. No es el dolor lo que derrumba a un hombre, lo que lo quiebra es la pregunta que nadie puede responder por él: ¿quién soy ahora? Esa pregunta aparece cuando todas las capas de protección ya han caído. No todas las historias se detienen antes del límite, en algunos casos, el límite ya fue cruzado, emocional o físicamente, y en ese punto lo más devastador no es la pérdida sino la desorientación. Muchos hombres oscilan entre intentar salvarlo todo a cualquier precio, endurecerse para no sentir o derrumbarse en silencio. Todas son reacciones humanas, pero ninguna permite avanzar sin lucidez. Hay una verdad incómoda que debe decirse: una vez que la realidad ha sido nombrada, la relación nunca vuelve a ser lo que era, o se transforma en algo distinto, más honesto y profundo, o termina con dolor pero con claridad. El hombre adulto deja de preguntarse cómo volver atrás y empieza a preguntarse qué versión de sí mismo va a seguir caminando. Existe un dolor que pocos se atreven a confesar: la sensación de haber sido reemplazado, no por celos sino por la idea de no haber sido suficiente. Ese golpe va directo a la identidad masculina y muchos lo cubren con ira, desprecio o indiferencia, cuando debajo late una pregunta frágil sobre el propio valor. Nadie puede responderla desde afuera. El hombre que atraviesa la verdad sin huir no se apresura a actuar, se sienta con el malestar, permite la tristeza, la rabia y la confusión sin usarlas para destruir.
porque entiende que negar el dolor solo lo arrastra al siguiente capítulo. Después de la ruptura del límite, el control suele presentarse como falsa seguridad, pero controlar no crea calma, solo miedo. Lo que crea estabilidad son decisiones claras, reconstruir desde la verdad o marcharse con dignidad. Ninguna opción es fácil, pero ambas son preferibles a vivir atrapado en la sospecha. Del otro lado, muchas mujeres no encuentran alivio tras cruzar el límite, encuentran vergüenza, conflicto interno y una soledad distinta, porque nadie atraviesa una frontera sin pagar un precio. Esto no pide compasión, pide comprensión de que el daño nunca es unilateral. Perdonar no significa olvidar ni aguantar, significa no permitir que el dolor se convierta en amargura ni que el pasado gobierne el presente. El hombre adulto empieza por perdonarse a sí mismo por no haber visto, por haberse cansado, por haberse perdido, y ese perdón no lo debilita, lo libera. Tras el quiebre, muchos intentan demostrar que valen más que el otro, que aún pueden ser elegidos, ese impulso agota. El verdadero restablecimiento ocurre cuando el hombre vuelve a sus estándares, deja de convertir la herida en identidad y ya no necesita contar la historia para ser validado. Habla menos, pero su mirada es firme. Hay una verdad final que casi nadie dice: a veces un hombre no pierde a su pareja por otra persona, la pierde porque hace tiempo se había alejado de sí mismo, no por falta de amor, ni por carencias evidentes, sino por haber abandonado sus límites, su ritmo y el respeto propio. El otro solo fue el espejo. Avanzar no es borrar lo ocurrido, es colocar la experiencia en su sitio, no define quién eres ni decide tu futuro, es solo un tramo del camino. Cuando el relato deja de salir con rabia, cuando ya no se necesita que alguien tome partido ni ganar nada, entonces el cruce ha quedado atrás. Y en ese punto, la historia deja de hablar de una mujer casada y empieza a hablar del hombre que elige ser después de haber entendido todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esto te aportó claridad, suscríbete y deja un like para que sigamos profundizando.